pacha que pachik no que koyan sama yo soy queja. Acá al watana. Wawana que mahtan pasta sipta sutim haru. Ya sain. Humatawa suma kusisin yampo chui machurire. Huchalori wawana que mahtua. Taki huchalori dana que perdón tak kitai. Nanak pur unyi sisiriki. Nanak pura iskacha siriki nepsman. Pero katsipan ste koyan sama yo soy queja. Acá, acerca y oro na kauna na katakacha ni samache. Kumakina na kar kusisinya. Chiki chima chura ni phet sapa kat mainiru, sapa familiaro, sapa mana kaharo. Koyana watira ukeha, ukatsipan na nakaha, hachanka fsmawa, yuspagara fsmawa, kumawa kataha, hachanya na karlang mantawa yasi. Padres, hermanos catequistas, señores autoridades, ¿no? Acá, en primer lugar, Wallis Pagarta, ¿no? Acá la y parroquia San Miguel, ukahilanaka, tahpachaniri, ukahumanakar, aruntas, matake, munasinya hampi, tatituna, munasinya pampi, tatitusti, hichuru, suma, uru, churispan, hilanaku, yakanak, hayaya. Halaya, hermanita. Chicasa, Mayrakata, Luguara, Kunalay Cutija, hermano, el padre, vicario, padre Agapito, padre Pablo, Cajileri, el Perinaca, Chicasa, Humanacana, Nayaro, Akankiri, Katuk Apista, Humanacana, un Apanyamataki, Nayana, Sutihasti, Cipriana, Mamani, Salas de Condori. Kunalay Coteja, Nanakaja, Parroquia San Miguel, Nayasti, Parroquia San Miguel, la presidenta de catequista, esposo Hampi, Wawa Hampi, Ukama por Anita, Hilanakuya Kanaka. Kunateja por Anitawa,
Akaja, Kichuru, Agam, Nairiri, convivencia, Apasuayanja, Ucasti, Parroquia, San Miguel, Arcángel, Juliana Marchan, Apasuayi, Puntasiwayi, ¿no? Ucasti, Apasuayiwas. Yo soy el chofer del obispo, si acaso. Buen chofer. Él ha venido una vez como sacerdote, ¿no? Y a celebrar misa de agua, después ahora ya ha vuelto como obispo. La próxima como cardenal, no se acabó.
también está el Monseñor Luis Durán. Bueno, a él sí no le conocen. Este año han sido ordenados 3 obispos, ¿no? Padre Basilio, Padre Luis y Padre Pedro, que no ha podido venir porque tienen otras actividades también en la ciudad de La Paz. Entonces, gracias, monseñores. Y al mismo tiempo vamos a recibir al Padre Marcelino, que ustedes ya conocen, ¿no? Padre Marcelino, gracias. ¿Ha subido, Padre? ¿Podrías haber subido, monseñor, usted? No creo, yo ya no puedo. Mucho peso. Sí. Y por eso están también las parroquias de La Chanca. ¿Están ahí? ¿Dónde está el León? No, están mezclados. Un aplauso. Se han olvidado a sus esposas, por eso subían, ¿no? Su esposa, pues, ya está arriba. Ustedes abajo. Unos minutos se ven venido. Ya, gracias, catequistas de Changa. También están aquí parroquia de San Miguel Collana. También hace rato han llegado los de la parroquia de Palca y... Solo Palca. Solo Palca, entonces. Es la capital, capital de la provincia. Sí. Y por último también están los catequistas de CONI. Y también están aquí acompañándonos. Yo casi que obligado para que escuche el obispo su reflexión, porque sabemos que la iglesia está viviendo una etapa muy linda, especialmente viviendo lo que es el sínodo. Algunos dirán, ¿qué es pues sínodo? Entonces nuestro monseñor les ha traído su charlita y vamos a entender también ustedes, ¿no? Para que exijan también de sínodo. Hemos hablado y ahora cuándo va a ser, se va a concretar las decisiones, vamos a decir, ¿no? Para que ahí están las autoridades de San Bartolomé de CONI, de 4 zonas, ¿no? La parroquia se divide en 4 zonas que se manejan. Está Tiwanaku, está Arasaya, después está Apucarani, después abajo, Garipo están ahí. Entonces las 4 zonas están aquí. Sí, esta mañana a las 5 de la mañana hemos ido en procesión, monseñor, en Vía Crucis, y nos han acompañado también las autoridades, los catequistas, también sus bases. Hemos ido mucha gente. Hemos rezado por usted, también por todos los sacerdotes, por el comunario, en ayunas. Nos hemos arrodillado, hemos rezado por todo, para que el Señor siempre nos bendiga, monseñor. Entonces ahora ya se han quedado solamente las autoridades. Y los bases tal vez van a volver más tarde o a la misa nomás. No sé, eso sería, monseñor. Entonces, ayer ya hemos inaugurado, ahora estamos continuando, monseñor. Muy bien, antes de que yo tome la palabra, porque cuando yo hablo muy largo, voy a pedir aquí a Monseñor Luis y a Monseñor Basilio primero un saludo a todos ustedes. Bien, en primer lugar, muchas gracias, monseñor. Él es nuestro arzobispo de La Paz, ¿no? Entonces es la persona importante dentro de La Paz, religiosamente. Yo también quiero agradecer, quiero conocer, he trabajado bastante en los Yungas, he venido todo lo que es, trabajado también todo lo que es Río Abajo, y no he podido llegar hasta aquí, cuando era sacerdote, hace unos 7 años atrás, ¿no?
pero ahora como obispo es bien importante la visita. Y quiero, como visita, no solamente es una visita, hermanos, sino es una bendición para cada uno de ustedes. Y también un agradecimiento, especialmente a los catequistas, a las autoridades, por trabajar, por ayudar a nuestro sacerdote, ¿no? Porque ustedes son la base que ayuden, son la base que es el fundamento de la fe de la comunidad cristiana. Entonces son ustedes el sustento. Entonces el Padre, pues el que a la cabeza. Y nuestro arzobispo, que es a la cabeza, que es justamente, nos quiere traer también la palabra de Dios. Nosotros venimos a traer esa palabra, venimos a traer esa bendición. Solamente, entonces venimos a eso. No solamente venimos a verlos cómo están o a comer, nada más, sino a traer una bendición, ¿no? Una bendición. Y más que todo, un agradecimiento por el trabajo, por la labor que ustedes están realizando como catequistas, como autoridades que van trabajando para el bienestar de la formación cristiana y por lo tanto por la formación del reino de Dios, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, les agradezco. Nada más. Bueno, para que la Cuyaca y también digo, están cosas, ¿no? Entonces yo soy de este sector, ustedes saben, ¿no? Entonces, para mí siempre es una alegría, ¿no? Estar con ustedes, compartir un momentito, y ya os he avisado que vas a lo que tanta chisto, dicen, ¿no? Entonces, es tan bonito eso, ¿no? De nuestra fe nos une a nosotros, dicen. Entonces, sea para nosotros un día de alegría, ¿no? Hacha Urupan, dicen, ¿no? Y vas a estar, ¿no? Antes de hacer un ataque, y como aquí, y ya os avisas que vas a buscar, y pues hacha en Chapapa, ¿no? Hacha que usted puede hacer, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, y estoy, pues, yo muy contento realmente de estar con ustedes, y además también con el Monseñor, que es nuestro arzobispo, entonces, de compartir junto con ustedes, y eso es una alegría, ¿no? Entonces, yo me siento en casa siempre, ¿no? Mi parroquia es de Pablo, por si acaso, ¿no? Porque pertenezco a la parroquia de Chanca, ¿no? Y vamos también por ese lado, ¿no? A compartir también al sector Chanca, ¿no? Y pues, en algún momento también voy a venir a acompañarles a ustedes también, ¿no? Me gusta estar, sobre todo, ¿no? En las áreas rurales, ¿no? Como le gusta a nuestro obispo Basilio, el área rural hemos nombrado como obispo encargado del sector zona Yungas y zona Inimal. Entonces, seguramente ahora vamos a ver cuál va a ser su cuarto por acá adentro. Es importante la presencia y qué lindo que el obispo nos acompañe en nuestras comunidades, en nuestra vida cotidiana. Bien, queridos hermanos, no sé si hay un saludo más o le pongo nomás a Agapito. Sí, Monseñor, aquí estamos ya casi, ya estamos sobre la hora, ya estamos tarde. Entonces sería bueno, sí, vamos a, pues, también a las autoridades, ahorita se los voy a ver un poquito, así como les decía, sería bueno que prestemos atención porque nos va a dar una charla, Monseñor, precisamente sobre el tema del sínodo, eso es el tema, nos vamos a machucar, hablando de sínodo, ¿no? Entonces, después va a tener también el Padre Marcelino para hablar, por ahora no va a hablar, ¿no? Ni tampoco el Padre Pablo, tal vez más adelante van a hablar, pero por ahora, Monseñor, ahora sí. Habla su caramba. Debo estar enlaqueciendo porque con la silla siempre se levanta. Voy a traer poquita ya. Artito vas a traer Agapito para nosotros más. Sí, aquí voy a poner. Para las señoras también hemos traído unos refresquitos y así nomás van a bajar. Sí, Monseñor, voy a traer. Para que si tienen sed, le pongo. Si están con sueño, también le pongo. Bien, entonces vamos a aprovechar acá el pizarrón que está. Dios
estoy muy alegre de que estén nuestras autoridades, porque todo trabajo evangelizador, liberador, tiene que ser con las autoridades, si no, incompleto nomás. Queridos hermanos, vamos a pedir a Dios que en este inicio del nuevo año agrícola, con este fin de julio, agosto, nos regale el Señor un buen año, libre de heladas, de granizadas, de desastres naturales. La principal tarea, me parece que de nosotros es la agricultura. Que el Señor permita que tengamos una buena producción, que nos permita vivir con dignidad, que nos permita alimentar a nuestras familias. Vamos a pedir a nuestra Madre, Virgen María, en la advocación de la Mamita del Carmen, 16 de julio, que interceda ante su Hijo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso bendiga estos rosarios para que sea la presencia de Dios en la imagen de nuestra Madre, la Virgen María, en la vida, el corazón y en la casa de cada uno de nosotros. Y nos recuerden estos rosarios a aquello que nos estamos comprometiendo, a profundizar y mejorar nuestra oración, a vivir como hermanos en fraternidad, que nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido, que nos ayude a tener paciencia y comprensión. Y sobre todo nos recuerde que estamos para servir a nuestra comunidad, a nuestras familias, a nuestro pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ahí con el Padre, como el Señor, vamos a...
la tecnología vamos a hacer funcionar aquí la aplicación interna. Nos ponemos todos de pies, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, en primer lugar, reiterando un saludo a todas las autoridades, tanto del sector masculino como del sector femenino. Saludamos muy cariñosamente a nuestros catequistas que están presentes y, lógicamente, a todos y cada uno de los hermanos que participan de esta Eucaristía. Junto a nuestros hermanos obispos, el hermano Luis y el hermano Basilio, vamos a celebrar esta Eucaristía, con la presencia también de nuestros hermanos sacerdotes, el padre Juan Pablo y el padre Marcelino. A todos, con la animación tan linda de nuestros hermanos músicos, vamos a celebrar esta Eucaristía. En primer lugar, pidiendo por la perseverancia de nuestros hermanos catequistas. Y que no sea solo un año, que una vez que los han nombrado en la comunidad, que nos han nombrado en la comunidad inspirados por Dios, tengan la posibilidad de quedarse para toda la vida. Es hermoso servirle al Señor durante toda nuestra vida. Vamos a rezar por la perseverancia de nuestros hermanos catequistas. También vamos a rezar en segundo lugar por nuestras autoridades, para que cumplan eficientemente su labor en esta gestión que están encomendados. Vamos a bendecir también sus varas de autoridad, para que sean siempre respetados como autoridades y puedan cumplir una buena misión en sus distintas jurisdicciones. Vamos a pedir, queridos hermanos, por una buena producción este año. Sabemos que este lugar es muy productivo. Me han dicho que 3 años o 3 veces al año cosecha. Qué lindo. Que sea una muy buena producción y estemos alejados de todo tipo de desastres naturales. Que no vengan maceradas ni las granizadas, sino que sea un año de muy buena producción. Y finalmente, queridos hermanos, vamos a pedir por nuestros difuntos, por nuestras almas, por los que ya han partido al cielo, para que allá intercedan ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros todavía peregrinos en este mundo. Y por todas las intenciones que ustedes traen en su corazón. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene algo que pedirle al Señor. Entonces, pidamos por aquello que el Señor nos conceda para el bien nuestro, el bien de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestra provincia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros somos buenas personas. Por eso estamos aquí, por eso estamos en la casa del Señor, en la casa de Dios. Pero a veces pesa más la debilidad, a veces pesa más, queridos hermanos, el pecado, y fácilmente perdemos el control, nos enojamos, tenemos malos pensamientos, a veces incluso llegamos a ofendernos con la palabra y a veces incluso después de unos excesos en las bebidas llegamos incluso a hacernos daño. Por todo esto, antes de empezar la Santa Misa, donde se hace presente Cristo, vamos a pedirle perdón de todos nuestros pecados. Todos acompañamos con las palmas, queridos hermanos. Thank you.
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, te pedimos que derrames sobre todos nosotros abundantes bendiciones. Queremos, Señor, que nos des en primer lugar mucha salud física y espiritual. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Ay de Asiria. Él es el bastón de mi ira y la vara de mi furor está en su mano. Yo lo envío contra una nación impía. Lo mando contra un pueblo que provocó mi furor para saquear los despojos y arrebatar el botín y pisotearlo como el barro de las calles. Pero él no entendía así, no es eso lo que propone. Él no piensa más que en destruir y barrer una nación tras otra, porque él ha dicho: yo lo he obrado con la fuerza de mi mano y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He desplazado las fronteras de los pueblos y he saqueado sus reservas como un héroe. He derribado a los que se sientan en tronos. Mi mano tomó como un nido las riquezas de los pueblos. Como se juntan huevos abandonados, así he depredado toda la tierra, y no hubo nadie que batiera las alas o abriera el pico para apiar. ¿Se gloriaría el hacha contra el leñador? ¿Se envanece la sierra contra el que maneja? Como si el bastón manejara al que lo empuña y el palo levantara al que es un leño. Por eso el Señor de los ejércitos hará que la enfermedad consuma su vigor y dentro de su carne hará arder una fiebre como el ardor del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder cantando. Queridos hermanos y hermanas, nos ponemos todos en pie para aclamar el Santo Evangelio. Cantamos.
Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tatini Fontosipanyani para Kuyaga Hichurupa Hiwasaha Tantai Tasiwaitan Yaga Tantachawinsi Tatituna Ahanupa Dios aupisana Chuimapa Dios aupisana Yapichawina Kapu Hiwasaha Unyakip Tawaitan Kitina Kateha Iyao Sawayapitan Alkanyataki Tati Hiwasana Kataki. Entonces Hilata Kuyaga y Hilire Awativisas Pisis Hispano Hichuruja Aga Hakawiha Hilata Kuyaga Haniwa Hake Chamampi Ukampiki Hakatakiti Hanukasti Koyan Ahayu Ukanagambi Hiwasaha na Kasta Padre Marcelino Saskanwa Hiwasahinasa Ukanakahana Muyasakan Tatitoha Hiwasaroha Hausistuwa Tatitoha Hiwasaroha Taki Kastapa Hausistu Kunataki Hiwasaha Tatituna Yakupana Irnakiri Wawana Kababstan Hai Au kama kubaha haniu hiwasaroha armas Kristo. Au kama kubaha hiwasaroha masumataki untayisto. Ukat behilata kuyaga akatanta chasibe unas kisa hiwasatakeha amuya sinyataki. Iyau sabisa hiwasan Padre Marcelino Saskan. Iyau sabisa hiwasanha hichurunakan ha tatakiu. Iyau sawisaka hiwasanha wali chaman chatanya bau uka chaman bi hiwasaha arupa apanyan uka chaman bi hiwasaha aga kolyan aruna kapsa yakha wawana kausa yakiara kinyame. Entonces un kas kisa hilata kuyaka hiwasana katake saskanman y hilira watirisaha, ¿no? Dios auki histan hiwasaha, ¿no? Y wawa paros de histan hiwasaha tatito, como intastamos, ¿no? Tatito, sino Dios san wawa Jesús. Y Monsieur Persis Ascano, hiwasaha aka Oyan arunaka amuy tinyatake hakus loranyasa tatito Dios sa purmay kasinyasa. Kuna takis may kasinyan.
masuma sarnakawi mata mataipina uthanya pataki. Una comunidad fraterna, una comunidad servicial. Ukatu may asinyan hiwasa ahora. Kitis ukam sarna kawaiha manaka takini amuyap tam hilat kuyag no. Aka Diosan bawa pasti upalo ingkatan hijuro. Yaka Diosan bawa pasti hani upah sapa cama pampiki sarna kaskite kanu kasti sapuro upah sarna kawipangha au kipat pamaitas. Acá apoyan a la cristiana, a que evangelio cristiano cansó. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los pequeños. Hansiu, acá tatito. Kitina kateja armata kija kumaha, ukar wal monastarse. Ukar akaruste kumaha, ma apoyan arsa, ma sumayati yau sa churadaktao. Kupanakaha, wal monatao kumata. Dios pagas mau. Aunque si ukam sana kasih kati bawah, hani ukupah ukam na kum caman estai na ukat hani aunque senap nesisit ne koya na hidup semun siskiteh no anu kasti aunque pat maitas. Kiti sukyati cawis na hilat kuyaga aga sana kanya sebagai hakawin hiwasa hakasinyata no Dios tatitun wapau yati cisto ukam hiwasa sana kasinyasa ukam aukit may kasis. Konya na kayot may kasis kung katito kamarakin ano hani upak aukit at may kasit hanong kasti. Konya na kayot may kasilag. No? Entonces hilata kuyaga hichuro ka hiwasata kiha machaka chuy mampi kutrawe hanyani komunidad asaro ukampi hiwasaha chamampi ukikina kampi hikista nukana kampi hiwasaha arukip tanyani. Hani wasara punya sakit. Awis pa hani ukit yak komunidad yak hapito kung harus tahu manaka. Pero istano hichuro ha uga koyanar nakapa. Obis pusat sa kumaraki Padre Marcelino kinagate harus kita wis lagi koyanar nakapa. Uka nakiwasak cha amoy kitanyan. Awis pa hiwasak hani ki hatiyak kisto kung sa awis pa asharata kung histan hiwasak no. Hilata kuyaga kun has bisa hiwasata kiha akatan tachaweh no akatan tachaweh kun has bisa hiwasata koyana hayuha antaistu hiwasaro aniu aka orang yang hiwasaka hiwasa chama sampi kisana kasanya sakit hanu gasti aka koyana hayum chama pam Dios saukin yati chawi pam yo kapan yati chawi pampi ukan akan bihiwasaha sama kasinyasar ukat stichu imasaru hiwasaha imara kinyani akata kiyati chawinak aka tatitun no yusan wa ukama hiwasaha inapnyan uka chaman bihiwasaha sama kasinyasar uka antampi uka naidampi uka chimampi uka yati yawimpi upau ukyati chawi isto hiwasaha hiwasaru taki hiwabawa nagapasno hiwasaha upa tatito ka hiwasaruka yati chawi unate ka aupina amtapakiha hayukwa diusan wawa pa hiwasaru yati chawi Kristo wawana ka pa hiwakam hiwas kamaraki chawi pa hakam entonces hakam ha pasawayar gibe no tayar staika talupin subkata akin su chukita kamay pasawayar ki pa hanichi no entonces ani kupaha uka akisibir ka sufkana tinun chukibe sufkana ka hani isike ka sarhaki sasaham hanu ka sasti ukan bicaman bitulawi saran tanyansi ukana kiwasa hilata kuya hichur na ka yate kanyo muna tan ukato hiwasa ka tanta chasibil orastan entonces hilata kuya ka aka kuya na hin chama pampi tatitun yati yawi pa chama pampi sarhapnya kuthapnya ni utasar ukacha mampi hiwasakut nyasar no ukagwa hiwasaka aka tanta chasibil hiwasaki wali askiu amui kayistua yakagasanakat hiwasataki no una bendición ma suma urua hiwasataki no entonces si hilata kuyaga takini ko tapnya sana manas
ahí quitan la casita, ¿no? Entonces, ahí quiere que esto. Entonces, si Japañan y Wasara, acá cuchisimimpi, acá no iya sawisan pisi wasan, o de chama chatam, uka muyum pi Wasara, Jañani, Utasar. Y Padre Marcelo Ciscano, como lo obispo Ciscano, obispo Wasara, tatito no kita psa Ciscano tatakio, obispo Sapuro Sukamas, que esto, vista tatakio, vista bastante. Ichaja, domingo na casa Cistar tanya. Bukan Cistar atas main itu kisah korban, main itu kisah korban. Kaca kurasipkan itu, bagi sepakunita na kas kuna proses kuna cakil. Kemat komunitas typing tapi kas tak kerja buat karakter, no? Ini juga Cistar tas kian kiosah Cistar tas kian, no? Entonces hilata kuliaga. Bukannya kau kiwasan anta bisa. Nayaha umar fai ios mah, umar ios sasaha, nayah umam piu sana kanmun, nayah umam piu caman casinya mun, umam piu untuk sana tasinya mun. Bukwa ios au kisah kiwasan muneh. Kiwasaha mawawa kisana kasian kemudian sinu sekarang no, mawawa ki sana asipnya, munasinya cima. Kiwaskam caman tasinya, kiwaskama yang tasinya, kiwaskama na sumataki mitayani kitina kateha kutki kiwasan kipasat wawanakar wainanakar konsesi kilata kujaka iya usaha usaha wali cuman cetapan agar dia usaha kisana munasih kamar. Nos ponemos de pies, queridos hermanos, vamos a pedir por todas nuestras necesidades y todos vamos a responder. Te lo pedimos, Señor, todos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestras autoridades, por nuestros dirigentes. Decíamos del sector masculino y femenino, por cada Oremos, hermanos, para que este pan y este vino, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios nuestro Padre. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios, Padre Santo, junto a este pan y a este vino, queremos ofrecerte nuestro compromiso de ser buenas autoridades, buenos catequistas al servicio de nuestra comunidad y de Dios.
Esto te lo ofrecemos a ti, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Queridos hermanos, la oración no solamente es rezar el Padre Nuestro, el Dios te salve María, el credo, el gloria y otros rezos. La oración es también hablar con el Señor, pero sobre todo agradecerle al Señor. Esa partecita a veces nos falta, queridos hermanos. Más le pedimos y creemos y sufrimos por lo que nos hace falta, pero y por lo que el Señor nos da, calladito nos agarramos. Gracias, Señor, es la oración fundamental. A ver, todos digamos fuerte: gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo he de decir la invocación inicial y todos vamos a responder: gracias, Señor. Todos. Gracias, Señor. Por nuestra vida. Gracias, Señor. Fuerte, fuerte. Por nuestra salud física y espiritual. Gracias, Señor. Por nuestras familias. Gracias, Señor. Por la producción de nuestros campos. Gracias, Señor. Por la multiplicación de nuestros animalitos. Gracias, Señor. Gracias, gracias le damos al Señor por tantas cosas que de Él recibimos. Este agradecimiento lo vamos a expresar uniendo nuestras voces a la de los ángeles y arcángeles y cantando juntos el Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó nuestro Señor Jesucristo el cáliz lleno de vino, dio gracias de nuevo a Dios su Padre y lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de este cáliz, porque este cáliz contiene mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe, aumenta la fe de mis hermanos. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí está Cristo presente, en su cuerpo y en su sangre. El mismo Jesús ha dicho, esto es mi cuerpo. Así dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Primera de Corintios. Esta es mi sangre. Si Jesús ha afirmado esto y nosotros sabemos que Jesús es Dios, no tenemos duda de que Jesús está material y espiritualmente presente junto a nosotros. Ese es el valor de la misa, queridos hermanos. Tenerlo a Jesús como nuestro hermano mayor, como la cabeza de nuestra iglesia, presente en medio de nosotros. Cuerpo y sangre que después comulgaremos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Percy, y nosotros, indignos siervos tuyos, Luis, Pedro, Basilio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hemos hablado de la importancia de la oración. Eso es lo que nos da identidad, eso es lo que muestra nuestra fe. No somos cualquier comunidad, no somos cualquier grupo, no somos una organización no gubernamental, no somos una agrupación política, no somos, queridos hermanos, simplemente un grupo de amigos. A nosotros nos une la fe, nos une la oración y nos reconocemos hijos de Dios, hermanos, por haber sido hechos con el mismo amor creador por nuestro Dios. Por eso tenemos que rezar permanentemente. Rezando, queridos hermanos,
vamos a fortalecer el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Y de esa manera vamos a vivir como Dios quiere, es decir, como hermanos. Con ese compromiso decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, que es la única que puede garantizar nuestra felicidad y nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos un abrazo de paz y cantamos el canto del Queridos hermanos y hermanas, aquí está el Cordero de Dios. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por eso cada vez que celebramos la misa, tenemos la oportunidad de directamente renovar ante el Señor nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra amistad. A Él, a Jesucristo, quien nos ama y nos salva. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Amén. Ahora, queridos hermanos, podemos acercarnos a comulgar y el Monseñor les va a decir cuerpo de Cristo y ustedes van a responder amén. ¿Ya? ¿Qué van a responder? Amén. Algunos dicen gracias. No es papas fritas esto, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces hay que decir amén. Acto de comunión, queridos hermanos.
algunos de ellos incluso separándose de la Iglesia Católica. Ahora, el Monseñor Luis va a hacer esa bendición de estas varas como obispo, como miembro del colegio episcopal, como sucesor de Pedro y los apóstoles. Adelante, Luis. Manos. Vamos a bendecir estas varas, ¿no? Son estas mismas varas que significa la autoridad para ustedes, ¿no? Esa autoridad. Pero nos dice Monseñor, Percy es la autoridad de Dios. Dios nos da ese don de ser autoridades a ustedes por la gracia de Dios, y estas varas significa esa autoridad. Entonces vamos a bendecir esas varas para que ustedes también lleven esa misma autoridad, pero no de personas, sino de Dios. O sea, dejarse de llevar por los mandatos de Dios. O sea, el amor, la caridad, la comprensión, el diálogo, ¿no? O sea, a veces las autoridades deben ser dialogantes, las autoridades deben ser pacientes, las autoridades deben escuchar al pueblo y deben hacer lo que el pueblo les manda. Y eso viene ¿de dónde? Viene de Dios, no viene de otra persona. Entonces vamos a pedir a estas varas. Dios Padre misericordioso, bendice estas varas, para que sean estas varas tus hijos con esa misma autoridad tuya, que tú has llevado a través del pueblo, un mandato de sus pueblos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden venir Mejor sería, pero Monseñor, que usted se vaya bendiciéndoles en su asiento y todos ustedes se van a ir persignando los que van recibiendo el agua bendita, queridos hermanos. Todos nos hacemos la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La señal de la cruz de Cristo, en la que Él ha muerto y por cuya muerte nos ha ofrecido la salvación a todos y cada uno de nosotros. Cristo es la cabeza. Cristo es el que ha iniciado y ha pasado por la pasión, muerte y resurrección. Así como la cabeza ha resucitado, nosotros, la Iglesia, que somos el cuerpo, igual que Él, también resucitaremos. Para eso nos preparamos en la Santa Eucaristía, a través de la oración, de los sacramentos, de una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. De esa forma nos vamos preparando hacia nuestra salvación eterna, a esa vida que no termina nunca y que está vivida junto a Dios y a los santos. Por eso nos vamos a dirigir también a nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que interceda ante su Hijo, nuestro Señor, por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Padre Santo, al terminar con nuestra Eucaristía, queremos que te quede siempre en nuestro corazón. No permitas que nos olvidemos de ti. Haz que tratemos a todos siempre como nuestros hermanos, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha atención, sobre todo a las personas mayores y a los niños, a quienes debemos tratar con sumo respeto y agradecimiento. Esto te lo ofrecemos a ti, te lo pedimos a ti, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Junto a mis hermanos obispos vamos a impartir la bendición oficial y general a todos. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de que podamos ir en paz, queremos primero agradecer infinitamente al Padre Agapito por los catequistas. Ahora vamos a dar la palabra al Padre Agapito. ¿Pueden tomar asiento? Sí. Ya le escucho. Gracias, Monseñor Percy, por habernos visitado a nuestra parroquia San Bartolomé de Goni. En este caso, gracias por darnos imponer a ninguna parroquia. Si alguna parroquia quería, podía haber llevado, pero no podemos también, así nomás sin preguntar a nuestros sacerdotes, también sin preguntar a las autoridades, tal vez de su comunidad, también para como dice todavía cada uno ha explicado, ¿no? Entonces, Monseñor dice, yo voy a llevar, vamos a apoyar a Padre Gillo, que no está aquí, pero a él le toca, ¿no? A él les toca, entonces también, eso es bueno. Entonces, felicidades por esto, pues. Muchas gracias. Queremos que el próximo año, queridos hermanos, estemos el doble de lo que estamos acá. Con tiempo vamos a hacer llegar las invitaciones a todas las parroquias, a todas las comunidades. Allá en Huachilla nos vamos a organizar bien para recibirlos bien a todos ustedes, queridos hermanos. Tienen que venir con tiempo, con ganas, con alegría. Lo vamos a participar muy bien. Allá en Huachilla va a ser 3 días, no se olviden. Bien, vamos a compartir allá, queridos hermanos. Muchas gracias. Entonces, Kalikamawa kusisilawa de Sachamamba, una señal bajo, Kawachamos, una señal aquí, Saltawi, Hani, Chetaritiña, ¿no? Entonces, Ichaja, Punguto Coremistañano, Kamawa, con Hamati va a ser costumbre en la gasoti iglesia, comunidad de la Saltaveja, hay Camarga, Catocañan, Tocawañan. Pak Wayna tatas siya eso, paparihan tong rawayan, prestil, macam prestil. Bukan sih anjing dari kami kain mana, agar meski hajar pilih juga sendiri sampai kerehan dosis ubana akan memang sebayani, kalau mereka ya dicawi perhan karena nanti udah. Señor, Benzi, arqueobispo auxiliares, reverendos padres, kilat catequistanaca, hermanos autoridades. Yo en este momento quiero decir, sinceramente, tal vez voy a decir la verdad, pero quiero decir, al año en Huachilla nosotros queremos ya estar como diáconos ordenados en Huachilla, Monseñor. Es el anhelo que tenemos, el deseo que tenemos como parroquia San Miguel y Gori, como fundadores de la Vicaría del Río Abajo y imán su excelencia. Señora,
las faltas que más. Padre Pablo, Esperamos el Pastilla al año. ay, mira, pues Hermano. Gracias, muchas gracias. Hermanita, gracias. Dios paga la pena. Ya no Chafuna birkan, tiene visto. Visto la que a la señora Germán. Oh, carriendo. Ya, por favor, después entregando al instante. No, pues vamos a mandar a 300. Listo. Qué bonito. Muchas gracias. Esperamos el Pastilla al año. Vamos a mandar El pasante puede ser junto con mi armonía. Achkeno. Ay, malo po itong pinanaris siya dito.
Para más videos, suscríbete, dale like, activa las notificaciones y comparte.